Na falda del Cordal de Sovia, nel concello de Berga, ta Fresneu, un lugar bello y cargado de historia, nel que podemos viaxar en el tiempo e la edad de bronce o perdernos en despertellos na cueva huerta. Pero Fresneu guarda más secretos. Vamos a descubrirlos gracias a los dos vecinos. Na zoz de la estrechura entre la pena Sovia y la pena Vigueras, vuela Fresneu. Esta aldea tebergana guarda lleendes y sitios mágicos como los abellos rupestres de la Edad de Bronce, que allá per 1968 atopó un paisano al que llamaban Massimino. Este descubrimiento, junto con el monumento natural de la Cueva Huerta, contribuyeron a hacer de Fresneu un sitio pionero del turismo rural en Asturias. Un sitio que lle el bierzo de familias ilustres como los Prida, Madariaga o Arias. Ejemplo, como otros muchos, de esta clase de xente que, pese a tener la vida ya en otra parte, nunca escaecieron donde estaban los suyos. Siempre está. Pili, hombre, Sonia, ya estás ahí que pareces una xiana. Ya te digo, ¿viste? Vaya sitio guapo para ver el pueblo entero y más. Y más. ¿Cómo se llama este sitio? Esto se llama La Sierra. Estoy en la Sierra. Estoy en La Sierra. Y estamos viendo un cachú grande para acá de Fresneu, pero quedanos también otro cachín para allá. Queda otros más para acá. El Texu imponente. ¿Viste? Tiene un montón de años. Cuentan que ahí están metidas las almas de toda esta casa de aquí. Esta casa de aquí se llama la zona del Valle. Y dicen que todas las almas que fueron muriendo están metidas en el Texio. De ahí que a algunos se les respiega un poquitín el cuerpo. ¿Qué cosas, Por el 1500 y pico está ese Texio. Pues tendrá almes para dar con un palo. Para dar por un palo, como para levantarse por la noche, ¿viste? También cuidado. Sitúame a ver dónde estamos en el mapa. Bueno, pues mira, ahí de frente tenemos el paso Paleón. Está el puerto de Ventana, 11 kilómetros, ya pasamos Paleón. Y detrás de estas montes tenemos a Somiedo. Para allá. Aguas vertientes para allá, somedanos. A esta zona de frente tenemos a Quirós, pasando para Quirós. Y luego para ahí ya tenemos Oviedo, Gijón. Aquí en esta zona tenemos los puertos de aquí del pueblo. Y desde un pico que hay muy alto, si está bueno, se ve la playa de San Lorenzo. ¿En serio me lo cuentes? ¿La parroquia vuestra cuál es? Fresnedo. ¿El pueblo y parroquia? ¿Y cabeza de parroquia? Es parroquia rural, somos parroquia rural. ¿Y el pueblo más cercano? Y el pueblo más cercano es San Salvador de Alesga, que lo tenemos aquí abajo. Aquí. Sí. ¿Y el pueblo cómo va? ¿Cómo lo tenéis distribuido? ¿Por casas, por barrios? Esto es la zona del valle, ¿vale? Esta casa colorada que ves, sí, y esta de para acá, son el valle. Y después tenemos la reguera, que son aquellas blancas que ves, y la amarilla. ¿Por debajo de la iglesia? Sí, por debajo de la iglesia. Aquella que tiene la galería en granate, ahí es la Carcua. La Carcua. Y después está la fuente, que es a la entrada del pueblo. Tenemos la fuente. Y hay otra zona todavía que aquí la perdemos de vista, que son los Sucos. Que ya estaría para el otro lado. Está para el otro lado y hacia arriba. Desde aquí lo que vemos es el salón. Mira, el centro social es el centro social, pero para nosotros es el salón. Qué guapo. Es el salón. Y al lado la capilla, que es donde celebramos la fiesta del ángel, que por eso decimos que los nenos están cuidados por el ángel de la guarda. Una de las cosas importantes de este pueblo es los abrigos rupestres, la cueva huerta. Que lo tenemos ahí enfrente. Ahí enfrente. Aquí enfrente. Y las cuevas de huerta también las vemos un poquitín, aquel camino que ves, que es de Presorias, que están bien de aquí de Fresnedo, pues bajando por aquel camino al fondo. Y quedarían ahí. Eso es donde está. ¿Y tú estás aquí viviendo de seguido? Yo, bueno, ahora mismo este año bajé para San Martín, porque los chiquillos no tenían el transporte escolar y si no había que bajar con ellos muy temprano, y luego yo tenía que subir y volver a bajar, porque yo tengo un bar en
en Entrago. Tienes la pulpería. La pulpería Hombre, gallega. Bueno, eso Sí. es claro. Y bueno, ya me contarás tú cómo aprendiste a hacer pulpo. Una de Fresneu, ¿cómo fue eso? Entonces, claro, al no llegar el transporte cambiaste, pero tienes casi en aquí. Sí. Y Yo cada tengo 10 minutos la estás casa aquí. de la familia la compramos nosotros. Claro. Y vivíamos aquí de continuo. Hace 18 años que vinimos a vivir para aquí. Les praderías tan preciosas, habrá, bueno, menguado un poco la ganadería, pero tiróse mucho de ella, ¿no? Sí, aquí se vivió mucho de la ganadería. En casi todas las casas había ganado y trabajaban las tierras, pero bueno, también hubo mucho minero. La mayor fuente quizás fuera la minería. ¿Cuál era la mina más cercana a la que solía ir la gente del Aquí pueblo? iban al puerto Ventana, a las minas de Ventana. Estaban las minas de Ordiz, que era pasando el puerto y subiendo, que también hubo gente que trabajaba en ellas. Y luego estaban las Duyas en Entrago. Mucha gente esperándonos tenemos. Bueno, hay unos poquitinos, Sí, hay hay unas trabajo. poquitinas casas, sí. Pues arrancamos. Bueno, pues cuando quieras. Vamos a Vamos allá. seguir. Mira, pues esto es la Rampla, es el muro donde nos reuníamos todos los jóvenes. Y Susana, que te está esperando aquí, compañera de trabajo. Susana, que lle de Fresneu, claro. Murmuradora de memurartesa que estime quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Aquí lle donde vos xuntabais. Claro, porque aquí no estábamos a la vista de nadie en el pueblo. Esta era la zona apartada de las casas. Claro, entonces aquí venís, colocabais vos y tucutucu y subirían... Aquí hablábamos de nuestras cosas, nos contábamos los secretos, fumeteábamos algunos también. a escondidas. A escondidas. Claro, y si venía alguien veíaislo bien. Era donde venían los mozos a cortejar por las noches, los ligues. Claro. ¿Los abrigos vense desde aquí? Sí. La Rampla es el acceso al pueblo. Sí. Entonces, a mitad, justo en aquella curva donde están las dos áreas, está la zona de acceso a los abrigos rupestres. ¿Dónde ese cartel? Donde aquel cartel. Lo que pasa que, bueno, el acceso tampoco es que sea muy Muy fácil, complicado. es un camino, un sendero de cabras, pero bueno. Y eso ahí que de, tenemos ahí. bueno, de dificultados, o tres, sí. o un poquitín más. Pero luego tenemos de dificultad 1, Cueva Huerta, que está A la vera. dando la esquina, dando aquella curva. Esa ahí es la que está a la vera de la carretera. Esa es la que está al lado de la carretera, que también nos pertenece. ¿Y qué podemos ver de las dos cosas? Si quieres vamos a Cueva Huerta, que es más fácil. Quiero. Vamos. Vamos Venga, para allá. pues vamos para allá. Hay una tirada andando, ¿eh? Hay un cachín, sí. Bueno, anda. Venga, Sonia, mira, ahora ya llegamos a la cueva. Y tenemos ya aquí espeleólogo y todo. Sí, tenemos esperando a Hola, ¿qué Titi. tal? ¿Qué tal, Titi? Bien. Muy buenas. Para los vecinos de Fresneu, Cueva Huerta siempre fue un lugar de interés, de visita, incluso de encuentro, porque nosotros podíamos pasar aquí mañanas grandísimas, tardes enteras jugando a ser exploradores, que te diga Pili. ¿Y metís vos los Metíamos arrastrándonos por gateras, nos bañábamos en el río, veníamos de merendola aquí a Cueva Huerta. Peligro bastante. Peligro, claro, les madres preocupáis y vosotros haciendo el gato. Claro. Era el lugar prohibido, entonces era el que más atraía. Cuando entrabas tú, todo esto no estaba. No lo había. La pasarela de madera se creó en 2005, porque Teberga, a partir de 2005, explotó turísticamente Cueva Huerta. Pero antes los vecinos entrábamos como podíamos. Había unas cuerdas, teníamos que pasar un poco arrastrados, así es que en Fresnedo nos llaman los cabritos. La cueva en total son 14 kilómetros y medio, el conjunto de galerías. Es la segunda más grande de la historia, sí. Y importantona y grande. Sí. Es grande. ¿Y usos que se hayan dado? ¿Tienes idea? Se dice que venían a veces con las cabras, con el ganado, pero bueno, tampoco hay nada que lo constate. Ya. Hacemos una visita guiada de pasarela que viene a durar unos 50 minutos y es apta para todo el mundo. ¿Y qué es lo que topamos dentro de la cueva? Dentro de la cueva vamos a ver las típicas formaciones, tractitas, trasmitas, coladas, un montón de formaciones y luego la gran importancia que tiene no solamente son por las formaciones sino también por la colonia de murciélagos que tenemos dentro. Por eso no podemos entrar en el interior de la cueva. Podemos entrar un poquito en lo que es la entrada, la bóveda principal,
y las murciélagos tenemos que tener Ahí, un poquito... guardadinos. Cuando entráis vosotros, ¿veislo sin problema? Sin problema ninguno. Para adelante, para atrás. Mira tú. Ahora vas a ver que hay una puerta que separa un poco la zona de las visitas guiadas, que son 300 metros, del resto de cueva. Eso está protegido y solo se puede pasar con permisos especiales. Claro, pues yo quiero verla. Pues vamos para adentro. Vamos a poner los cascos por si acaso. Bueno, ya estamos en el interior de la cueva. ¿Qué te parece? Y grandona, o sea, no... entrase muy bien. Sí. ¿Por ahí sigue vía para allá o cómo? Sí, por aquí luego vamos bajando y vamos a dar a otra pasarela ahí abajo, donde tenemos un par de miradores, donde podemos ver, hay una vista muy bonita de la cueva. Pero todos estos furacos que hay por ahí para allá son galerías que puedes seguir... Sí, son galerías. ¿Y entraste alguna vez en ellas? Sí, la verdad que hemos intentado investigar. ¿Y tú? Yo por ahí no. Nosotros entrábamos por este lado. ¿Ves cómo va todo? ¿Ves ahí esos cables que por tiene ahí? Era por donde... Ahí donde te agarrabas, porque claro, esta pasarela no existía. Si resbalabas, caías a este pozo que tenemos aquí. Claro, lo cual es bastante peligroso. ¡Madre de Dios! Vamos a asomarnos a este mirador y podemos ver, hacernos una idea de las dimensiones de la cueva. Bueno, voy a iluminar un poquito. Esta es la bóveda principal. Desde abajo luego la vamos a apreciar mejor. Vemos la pasarela por la que hacemos el recorrido. Y ahí tenemos un par de miradores también, donde poder observar la cueva con detenimiento. Yo estoy todavía que no entiendo cómo venís los niños por aquí agarrados y llegáis hasta allá abajo. No, de verdad que no soy... Arrastrándonos. No, arrastrando, aquí tenéis que descolgaros para abajo. No, pero no bajábamos por aquí, bajábamos por una galería. Ibais haciendo furaco. Eso, pero era lo divertido, Sonia, si fuera ya no... Caminar como ahora no mola. Claro, no molaba. Aquí tenemos una formación muy bonita. Esto es una estalactita excéntrica. La vemos así como retorcida en espiral. Eso es debido a que todavía aquí estamos al principio de la cueva. Aquí tenemos unas corrientes de aire circulares. Y según venga el aire... Y hace el aire, la hace crecer de esta manera, sí. Claro. De esta forma excéntrica. Ay, madre, pues venga, seguimos, que yo Vamos quiero a ver seguir más el recorrido. cosas. Bueno, aquí tenemos lo que es la cueva en sí. Los 14 kilómetros de galerías de los que estamos hablando. De aquí para allá. Sí, hay una galería principal de 1,8 kilómetros con techos entre 20 y 40 metros. Y a 700 metros en el interior es donde tenemos los murciélagos. Ay, por eso está Aquí, cerrado. Por eso está cerrado. Tenemos la parte de arriba abierta para que puedan entrar ellos y salir libremente, y la parte cerrada para que no pueda entrar la gente, para protegerlos. A mí me parece muy bien que tengáis tranquilo. ¿Te parece que vayamos a la sala grande? Vamos hasta el final. Sí, porque entre otras cosas por aquí hay que salir, ¿no? ¿O hay que dar la vuelta? Hay que dar la vuelta, amiga. Ah, vale. Lo que se baja se sube. Aquí tenemos unas estalactitas. Y esos cayeron. ¿Por qué cayeron? Pues la estalactita tiene, ¿ves este agujerito de aquí? Sí. Ese agujerín. Ese es un canal que llevan en el interior las estalactitas, que es lo que les hace crecer. Llega un momento que a veces se tapona ese agujero y no es capaz de disolverlo, crea fisuras y acaba cayendo. Por su propio peso. ¿Y estos cayeron fue mucho? Puf, danos cuenta que una estalactita, una estalagmita crece 1 centímetro cada 75 años. Aquí todos los procesos son muy lentos, va todo muy despacio. Y aquí tenemos la mítica imagen de Cueva Huerta. Este sería el cauce del río. El nivel semi-inundado que llamamos. Le llamamos semi-inundado porque hoy tenemos mala suerte y no lleva agua. El sábado pasado estaba con agua. Lleva mucha agua cuando viene la primavera con el deshielo, se forman unas cascadas ahí al fondo preciosas. Ves, ¿no? Que esa parte de la esa roca está más erosionada. Sí. ¿Y bañabais vos ahí? Nos bañábamos a la entrada de la cueva, sí, en el río. Tiene que estar fresquito. Fresquera muy rica, ¿eh? Muy guapa. Y para enfriar la sidra. Perfecta.
pues mira qué suerte. Pillamos a Tario sacando la vaquina al agua. ¡Tario! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tario? Memura, memuradora de memura, pesa que estimequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué vas a llevar al agua? Sí, voy a llevar. ¿Ya va sola? ¿Eh? ¿Ya va sola ella? Sí, sí, va sola. Cabezada, mírales otros cómo se ponen que quieren salir también. Claro, claro. ¿Pero qué faes? ¿Sacarles siempre de una en una? No, saco de esas tres, las otras dos. Sí, Tengo que sacar una en una, si no amarran. claro. ¿Tú ya has nacido de aquí, de este pueblo? Yo nací aquí, aquí moriré y aquí vivo. ¿Trabajaste siempre con el ganado o hiciste más cosas? Estuve en la mina. ¿Tuviste en la mina? Sí. ¿Para dónde fuiste a trabajar? Estuve trabajando en Ullasa y después trabajé en Ventana. Íbamos en línea. Hay 20 kilómetros. ¿Baixabes por la rampla? Bajamos allí a la carretera y cogíamos la línea. Ahora que en Ullasa tenía que ir en bicicleta. En bicicleta. Claro. De aquello no había... ¿Y cuánto te llevaba a ir en bicicleta? Bueno, para abajo poco. Ahora que para arriba... Arriba algo más, ¿eh? Ibas volado para allá, ¿eh? ¿Y las minas, tanto la del puerto como la otra, de qué hieren? La del puerto era de Avelino el Viudo. ¿Y qué sacabais? Carbón. Carbón. ¿Y este lavadero? Ese lavadero es donde vienen a beber las vacas y donde lavábamos antiguamente, porque antiguamente no había lavadoras. Claro. Y este es el lavadero de la reguera. En la Ahora fuente ese- tienen Pero otro. está muy curioso, ¿eh? Está nada más que para beber las vacas. Bueno, pero La tienes vaca en muy, casa. muy guapo. ¿Y tú casaste aquí en este pueblo? No, caséme en el pueblo de Carray. Uno que está para el frente para allá. Eso. Míranos con ganas de volver para casa. ¿Y ahora qué tienes? Sí. ¿De seguir sacando más vaques? Sí, claro. Claro. Bueno, pues nada, dejamos usted con la tarea. Bueno. Un besín. Verémonos dentro de un ratín. Sí, veremos. Sí, en las pizzas ven. Hasta luego. Hasta luego, Tario. Bueno, pues ahora vamos a ir a ver a Casa Felia, que es la madre de Santiago, bueno, y de Santiago y de otros 10 más, ¿eh? Otros 10 más. Y otros 10 Esto y más. un bodegón. Sí. Bueno, Santiago, ¿dónde está? Mira, Y es aquí. el Santiago primero. Dame un beso, es- que ya el único que puedo. Memura, memuradora de memura, pesa que estimequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Hermanos todos. Todos. ¿Cómo era Felia? Mira. Ah, tenéismela aquí. ¿Cuál ye? La de la derecha. Esta ye. Sí. Y madre trabajó porque erais un montón de nenos y nenas. sí, ¿Y muchísimos. cómo se sacaban adelante tantos críos y tantas Porque crías? trabajamos como negros nosotros. En cuanto chat. Nosotros y ellos toda la vida. Y ellos. ¿En qué trabajaron? ¿A qué se dedicó Ellos esta al campo. casa? Mi padre al campo siempre. Y esta fue la comadrona de todo el pueblo. Con lo cual, todos los que estáis aquí Todos. dependen Sí. de estas dos mujeres. Todos. Eso es. Muy bien. Era como si fuera la nuestra abuela. Claro, claro, claro. Entonces tú al campo, A todo, trabajando con lo que se pillaba. A todos, meter hasta praus. Aquellos praus al tercio, 3 partes para el dueño y 1 para nosotros. Aquí de Guaje era un calvario. Ver esto. Ahí había una portilla en riba y todo esto lleno de gochos pequeños. Y llevábamos hasta aquella sierra, hasta 6 gochas paridiegas con los gochos y todo para allá. Que andaban por los castañeros. Claro, para Daban que- más los gochos que las vacas. Claro. Ya Pero vendíamos llevaban trabajo, ¿eh? gochinos a 2.500 pesetas Uy, me. siendo yo neno. Unas carteradas de perro estrella, papá, Sí, con los claro. gochos. De verdad, hablando serio. Sí, sí, sí. Pero sí. erais un montón. Fame no la Ahí. pasemos nunca. Decía el Tere, echa la cuenta. Y digo yo iba con el bolígrafo, dicen, no hace falta, digo tío, Y lo que esta hay aquí. partalizada los gochos. Tocónos a todos. Iba yo con ella Para y ir un llevaban gocho, a ver la agarrarlo y economía pa' ella allí. cuidaba la gocha. Vale, vale. Quieran estriparlo. Bueno, ¿Y esto que tenéis aquí? Bueno, pues esta esto que ye sería que me montasteis. Mira, aquella vaca ¿Esa vaca? tiene aquel siatín Sí. que a mañana 2 meses no le acaba la leche. Y entonces, por ejemplo, hoy mismo dio esa. ¿Cataste tú hoy? Sí. Esa está ordeñada ahora, según la traigo, templada, hecho el cuajo y queda como eso. ¿Fais tú el queso? Sí, sí.
Ese ya, claro. Y ya lo tienes cortado. Esto ya está cortado. Eso dejas hasta mañana, que suene bien. Y mañana hecho lo pongo a escurridero mayor y pues para los moldes. Porque este está... Ese y el de ayer. Y luego es el de antes de ayer. Y esto voy, unas veces hago lo para fuente y otras veces para queso. Este y el de fuente. Este y el de fuente y es. Y este y el que molde. Este ya está más tierno. Y he hecho hace pocos días. Y este tiene ya más y esos ya están duros y los que comimos. Apimentonado. Este echas el pimiento y esto no, a probarlo, ya verás qué buenísimo está. Y los bollos también, y el bizcocho. Los bollos hizo una mi hermana, y el bizcocho esto? yo, por la mañana. Yo soy especialista en hacer bizcochos. ¿Por dónde empezamos? Por donde queráis. No, dime, Santiago. ¿A probarlo? Claro. Hombre, bueno, todo esto que me lo pusiste para la foto nomás. El bizcocho. El bizcocho lo primero. Claro, porque fue lo que hizo él. Primero el queso. Ahora, probéis el queso todo. Pero ¿cuál pruebo? Venga, el colorado. El Vamos colorado. al colorado. Del que quieres. Pruébalo, Pili. Ay. Quedó como estaba. ¿Pero pica? Sí, ese pica. Oye, tenía razón, tenía que haber empezado por el bizcocho. Iré por otro cuchillo, pero Pero cuidado. Apruebo el otro también es bueno. No puedo seguir. ¿Pero Porque qué te pica. pimentón y este? Picante. Picante no. Sí. Pero qué rabia. El cholo con... Aprueba este está El bueno. cholo con ganas. Santiago. Mamma mía. ¿Sabes para qué lo hizo así de picante? Para que no comiéramos más. Oh, menos mal que no tienes sidra, si no acabamos ir con ella. No, tengo, ¿queréis ir? No, que te quedes sin ella. ¿Y este? Este y el mi perro. Y el Rufo. ¿Rufo? Rufo. Ay, que estás aquí con nosotros. ¿No ves que no nos abandona? Y ese es mío también. También. Hombre. Ese encontramos lo abandonado y tenía una patina rota y no nos abandonó nunca más el pobre. Provi King. ¿Dónde me lleves ahora? Vamos a ver a Aurora. ¿Aquí? Sí, mira, Aurora hace muchas manualidades, hace talla, pero sobre todo rescató la tarta de la colineta, que es fundamental en la fiesta del Ángel sobremanera, que es la fiesta que celebramos aquí en el pueblo. Y el postre típico de... Eso es, ella es de Fresnedo en concreto, entonces ahora está ahí esperándonos porque va a enseñarte cómo Voy a aprender hacemos a hacer la colineta. Pues bien, eso. por aquí. Sí. Aurora. Mira, pillámosla con las manos en la masa. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Cuéntame, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? La colineta, me Sí, decía. mira. Ay, sí, cógesme esto. Sí. Qué bien. Vamos a ponerles, ¿Cómo ye esto, entonces? ¿Ahora qué vas a hacer? Hay que ¿Un batir merengue? las claras a punto de nieve y las yemas y el azúcar. Y batote yo les yemas y el azúcar. Trabajar un poco. Cuéntame. Son 8 yemas y 8 cucharadas Vale. de azúcar. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este postre? Ay, madre. Vine para aquí de 22 años, ya se hacía, era la tarta típica del Ángel, de la fiesta del Ángel, y hacías en todas las casas de Fresnedo. ¿Y de dónde viniste tú? De San Salvador. Ah. No vine de muy lejos, no. ¿Y sabéis todos los moces y los mozos del pueblo hacer la colineta? Sí, ahora los que no sabíamos ya le preguntamos a ella. No, saben en todas las casas. Aquí tienes el tiempo parado que me encanta, el forno. ¿Esto yeyar también? Sí, claro. O sea, aquí afumabais. Claro, aquí los chorizos y las morcillas y... ¡Qué bueno! ¿Y dónde está el fuego? En vaso a la mesa, claro. Sí. Bueno, esta mesa fue puesto aquí por comodidad, porque todo el verano cuando hace calor y aquí está así fresco muy bien. ¿Cómo voy? Tú dale ahí hasta que queden blancas. ¿Tienen que quedar blancas estas claro. también? ¿Las amarillas queden blancas? Mátame. Hombre, no blancas del todo, pero... ¿Y este postre nunca se dejó de hacer? ¿Siempre tuvo...? No, yo creo que nunca se dejó de hacer. Bueno, a mí dístemela tú la receta, yo pregúntatela a ti. Bueno, porque yo lo que hacía no era colineta, era una tarta de avellana. Huevos, farina esos y son almendra y eso. Avellana. Avellana, madre mía, eso tiene que estar muy bueno. Avellana. Y luego esto, bollado. Una vez que está el bizcocho, yo hago la almíbar, es una tacina de agua, el azúcar, ralladura de naranja, de limón, canela y una copa de coñac. Dejas cocer un poco y cuando enfría
que esto ya como si fuera un bizcocho. Sí. Y cuando enfría, bañasla con eso y después adornasla con merengue. Sí. El adorno de toda la vida. Sí, cambio. Venga, Cambio. un poco. Sí, porque Ya cansaste, claro, ella lleva un... Tú ves que no te queda blanco. Mira qué remango. Mira para allá. Claro, por eso mío. me mirabas tú de lado diciendo, esta no tiene xeito ninguno. Adai, mira ahí. Esta trabaja todos los días, amiga. Claro. Aurora tiene también, aparte de todo lo que ella hace, y que te digo yo, tiene apartamentos rurales, tiene 2 apartamentos rurales. Están catalogados como casa de aldea. Casa de aldea. Bueno, pero que es ella... Casa de aldea, en verdad. Sí, porque a lo que nos referíamos... era lo más antiguo, porque Claro. yo una hice y se hizo en el 96 y otra en el 98. Lo que quiere decir que si uno Sí. se pierde aquí y quiere quedar a dormir, ¿Quién dónde? a través tuyo, ¿quién dónde? Sí, sí. A ver, Yo- que te yo cambio tengo yo. lo de mi madre. ¿Y qué Bueno, siente no. te suele venir? Sí, hombre, sí, ya te voy dando, ahora ya que ya vi el ritmo. Es que me lo... ¿Qué siente bien? Hombre, bien gente, vienen, por ejemplo, para mañana tengo pues un matrimonio de Valladolid con un niño. ¿Así? Bueno, sí. ¿Ya está? Vale. Madre, parece que hicimos mostaza. ¿Ves cómo ella decía Bueno, lo que tenía mismo que da. quedar blanco? Mira, esto tiene que quedar así. Que nunca hay gana. Y ahora mezcles les clares Sí. con merengue. Y luego la avellana. O sea, les clares con les yemes. Y después la blana. Ahora estamos llegando, esto es Llaneces ya, la casona de Alesga. Y ahora tenemos ahí a César esperándonos. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, quiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Bueno, ¿Qué ¿y tal? esta casa? Porque esto tiene alma de Sí. edificio institucional. Cuéntame. Totalmente. Pues esta casa fue una fundación que hizo un señor de aquí, originario del pueblo, de Fresnedo, a finales del siglo XIX. Le tocó salvar a la reina Isabel II cuando el cura Merino la intentó apuñalar en el Palacio Real. El cura Merino le ofreció una Biblia y le metió una puñalada. Y él fue el alabardero o guarda de cor que lo sujetó y evitó que la matase. Entonces ella se ocupó de los estudios del chico ese, que por aquella época debía tener nada, 17, 18 años, y después él llegó a ser director de obras del Principado. ¿Y él citó esta casa? Exactamente. Esta casa se acabó en el 1896 y él ya no la había acabada, ya había muerto. Y entonces quiso hacer una fundación para una escuela, que en aquella época la llamaban de primeras letras y latinidad, para la gente del pueblo, bueno, que pudiese solo para chicos. Aquí venían a la escuela los chicos. ¿Nenos? Y las niñas tenían que bajar a San Salvador abajo. ¿Y cómo llegas tú a esta casa? Habla tu familia. ¿Tú eres de Fresneu? Mi madre es de Fresnedo. Claro. Mi madre es de Fresnedo. Entonces, esta casa siempre estuvo relacionada con nosotros, por nuestra familia, porque cuando mi bisabuelo vino de la Argentina, la casa que se estaban construyendo en el pueblo aún no se había terminado, y entonces la mitad en aquella época era casa. Después ponen esta puerta central, se entraba a un salón grande que era la escuela, solo para los niños, y la tercera puerta era la capilla. Esto era el camino real, no había carretera, no había nada, y la hicieron aquí porque aquí debajo hay la cantera de piedra caliza donde la sacaron toda y hicieron toda la casa, porque esto acabó en manos de la Iglesia como todas las viudas ricas de aquella época, finales del 19, que no tenían hijos, pues al final acababan testando a favor de la Iglesia. Tardamos 10 años en poder comprárselo a la Iglesia.
Oye, Sí, César, sí. abriste este sitio otra vez al pueblo. Por supuesto, Claro. hicimos alguna fiesta al Hicimos la fiesta principio. de San Antonio, la seguíamos celebrando, él invitaba a toda Sí. la gente del pueblo, nos reuníamos todos ahí y hacíamos un poco Sí. de papeo. Y en la parte de atrás tenemos unas vistas preciosas. Claro, porque vemos todo el valle de Teberga. Ah, yo quiero ver ¿Vamos a eso. verlas? Sí, sí, sí. Pues lo primero que vemos, aquellos restos de muros que ves allí, en Sí. ese promontorio, pues eso son las ruinas del castillo de Alesga, que es lo que da nombre a toda esta zona. La parroquia es San Salvador de Alesga, pero el castillo, claro, es mucho más antiguo, Que el pueblo de era San medieval. Salvador ya Está ahí abajo, que es donde está el Parque de la Prehistoria. Que subían los chicos a la escuela aquí, exacto, aquí los de Fresnedo, claro. y las mujeres bajaban abajo. Y al fondo vemos la ermita de la Virgen del Cébrano, que es la patrona de Teberga, Exactamente, que se celebra la fiesta el exactamente. 15 de agosto. El sitio ya estratégico de todo. Exacto, claro. Y eso es la Peña Sobia, que bueno, es como el emblema de todos los teberganos. Claro. Tertulia. La tertulia cotidiana. Esta ya es la tertulia Este cotidiana. es el banco de Maruja. ¿Tú ya es Maruja? Sí, sí. Dame un beso, Maruja. Mermura, mermuradora de mermura pesa que estimequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Así que este el banco de Maruja. El banco de Maruja, donde No, nos reunimos siempre aquí fue el banco de Araceli. todos. Era de Araceli. Bueno, De mi Araceli era la madre, madre. que Bueno, ahora pasó a ser tuyo. Sí, bueno, Claro. del público. Del público, claro. Porque no ya que seis familia. No, mira. Preséntame al bueno, resto. Esta es Bárbara Sí, sí. y él es Juan, el hijo de Aurora, la que hizo la colineta. La colineta. La que hace la colineta. Y aquí Eso juntáis es. vos todos Sí, cuando pinta. Sobre todo, A sobre charlar. todo por las tardes de verano, cuando hace así al atardecer, que se acaban las tareas casi todas. Bueno, pues faltan aquí- las pipas, ¿eh? Porque está Maruja ahí ahora, entonces no las tiene. Bueno, Nada más que marcha Maruja para ya la adentro que y ya le las toca saca. barrer. No, Para no, que Maruja salga a barrerlas. Sí, con mis pipas, ¿y qué? No pasa nada, otro No día, pasa nada. Si tengo gracia barro y si no quedan. ¿Nació estos de aquí? ¿Tú sí? Sí, sí, sí. ¿Y viviste aquí en esta casina toda la vida? No, tuve para el barrio de Quirós. Pero hay un barrio aquí que se llama Quirós. No, ¿O tuviste sí, pa- el barrio pa- sí de arriba pa- que está pa para el otro Concejo de lado? allá. Para el barrio Quirós, sí, dijiste con toda sí. la intención del mundo ya. Un pueblo, el último que da casi a ventana. ¿A ti en qué te tocó trabajar o en qué no trabajaste? Nada, yo, señora, siempre. Sí, señora, como todos. Señorina. Pero atendiendo la casa, algo Bueno. de huerta había, Un poco. algo de ganado. También. También, sí, nada, tuvo de señora. Claro, de señora. ¿Tocóte mucho de ir a llevar allí? Un poco. Teníaslo a la mano, de lo malo. Sí, sí, pero si supiera que tenía una escolta que... Tenéis una escolta. Sí, tenía mi padre que para descanse, ya era mayor. Decía que al lavadero que íbamos a Vilordellar. Bueno, ya sabes lo que se dice, lo que se cuenta en Y este cuando, lavadero y que cuando no estaba salva. allí lavando y vi al perro venir por ahí, venía para casa como un tiro. ¿Cuántos vos juntabais allí? Uy, 7 o 8 los que cogiéramos. Y, oye, lavabase eso y venga lavase y venga a esclariarse para que... ¿Y cuando lavábamos? Cuando no daba para ir a la hierba y cuando no daba para trabajar. En vez de descansar había que ir a lavar. Y el agua fresquino. Hombre, claro. Porque en verano todavía podía prestar algo, pero en invierno con la xelá... ¿Y este agua dónde viene? Arriba de la peña, bien de la de peña. peña, no se sabe Bueno, dónde. nace ahí casi, porque bien filtrada por la peña para abajo, pero naciente no se puede coger más arriba. Pues por aquí cogemos también una de las rutas, de las cuantas que tenemos aquí en Fresnedo, que es la ruta del Rebollal. ¿Y es aquella por detrás del lavadero para arriba tú? O por aquí también se puede subir. por aquí No, atrás. pero sí. subimos por allí. ¿Ya la hicisteis cuántas veces ya, eh? Hombre, muchísimo. Claro. Me tocó señalizada. Entonces, echan cuentes. No, y es pequeña y es muy cómodo hacer, lo que Sí. pasa es que hay arriba un monte muy guapo con distintos tipos de robles y de pinos y algún El pinar. castaño. A los jóvenes. Para los jóvenes, Maruja. Los viejos Sí, ya, no, ya lo camino. caminaron en otras circunstancias peores. Yo caminé bastante, pero ahora ya no. Y además seguro que con algo de carga. Bueno, igual, sí. Igual sí, ¿eh? A ver si Pues nada, cae. ya vengo yo un día con pipes y escoba. Bueno, con las no, dos no, cosas. la escoba tengo la La escoba tiene la ella. Besín. Con cacahueses, lo que quieras. Besín, guapísima.
cómo se ríen. Están pasando una vergüenza. Sí, ahora vamos a ir a Pero casa. vaya Bueno, sitio. mira. ¿Dónde estoy? En Casa Prida. Casa Prida. Sí, un mira, vecino. Antonia Y Ramonita. Y Ramonita. Murmuradora de murmura que saques timequis, quiera infierno. Mira lo que adelante sí. De los sucos. De los sucos. Claro, Claro. ¿y por qué estáis en esta casa? Porque esta casa yo soy como la ama de llaves. ¿Y podemos pasar entonces? Sí, Ay, pues sí, vamos podéis para pasar. allá. A ver, esta casa hay una maravilla. La Casa Prida. Mira, pues Emilio Álvarez Prida, era diputado en las Cortes Generales y fue gobernador en Cuba, en la provincia de Matanza. ¿Y de qué me suena a mí esta casa? Porque aquí se rodó la película de ¿Para qué sirve un oso? Esta era la casa de Geraldine Chaplin. Esa misma, que traía al pueblo loco. No me digas. Porque tenían que poner en las cencerras, taparlas porque sonaban. Taparles esquiles Sí. de les vaqueros. Sí. ¿Para qué no sonaba? Porque no había Pero manera. que fue muy gorda, ¿eh? Ay, Y cuéntame, decían, silencio motor. Y yo no tenía cobertura en el teléfono y yo salía por ahí, por arriba, por la casa mía y silencio motor, porque claro, estaban grabando. Falasteis mucho a lo largo del día de Juanina, la de Prida. Sí. ¿Quién era Juanina, la de Prida? Juanina era catedrática. Casi nada. Y cuando venía por los veranos, dábamos clase a los nenos que teníamos algún suspenso para ver si había manera de que sacáramos... Cuando venía de vacaciones. Cuando venía de vacaciones, ellos todos los veranos venían. Que, bueno, catedrática en la época que estamos hablando. Sí. Y además en la época que ella estudió carrera estaba muy mal visto. Para las mujeres. Por las mujeres. Y entonces ella pidió permiso al padre. Dio clase a muchas celebridades. Claro. Sí. Vamos un pelín más abajo y vas a ver cómo se ven desde aquí las pinturas rupestres. Desde aquí ven, bueno, las pinturas no les ven. No, las pinturas no las ven. Vemos Vemos la ubicación perfecta. Desde aquí pensé que era un casillo, pero ya un cartel. Es un cartel. Vale. Y ahí están las primeras. Cochantori. Eso llámase Cochantoria. Eso llámase Cochantoria. Eso descubriólo un hermano, esas pinturas descubriólas el hermano de Antonia y Ramonita. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama vuestro hermano? Mino. Mino. ¿Y cómo fue eso? A ver, él andaba recogían el ganado arriba y guardándolo, y él un día fijóse que en el techo de la siguiente cueva, que se llama la del ganado, vio como unas pinturas rojas. Y él ya tenía inquietudes, bueno, aunque no tenía estudios, gustábale saber cosas. Entonces bajó aquí a esta casa y pusiéronse en contacto con gente de la universidad, y vinieron a valorarlas, y sí, eran de la edad del bronce. Casi nada. ¿Y qué es lo que ¿qué representan? dibujos? Sí. Pues mira, yo esta de abajo nunca entré en la del ganado. Son como si representaran una cabra con Sí, los cabres, cuatro uros, sí. palos, y luego en esa del ganado creo que hay como si fuera ya vestidos que representan como con una espada, con Y había figura humana. humana, ya se veía. sí, en esa, porque ella es la más amplia y la que creen que es, las otras que eran como si fueran de zona de culto, y la del ganado como si fuera de zona de habitable. ¿Y cuántas hay? ¿4 me decís? Son 4, la de Cochantoria. ¿Cochantoria? Luego hay otra, la Cuesta al Paso se llama, que es pequeña, luego la del ganado, y luego el collao de arriba, Trechacueva. ahí es Trechacueva. ya. El collao de Trechacueva. Y por aquí también se sube, ¿eh? Sí, por abajo también. Por abajo también se sube, lo que pasa que después de aquella zona donde está aquello marcado, ya no está tan No, pero señalizado. por arriba ya es fácil. Y es más fácil y es por fácil de arriba. subirse. Claro, y aquí tenemos los abrigos y en este requesio de aquí para acá, Cueva Huerta. Huerta, sí. Y ese camino que vaya, El de Presorias, el camino de Presorias. Ahí acaba la senda del oso.
pues llegamos al barrio de la Reguera. Mira, Bueno. tenemos aquí a Ángeles y a Santiago tomando el sol en este Vaya barrio. bien. Salimos siempre también los de la ¿Qué tal, Reguera. Ángeles? Un besito. Muy bien. Mira, sal, ¿Quién viene ahí? Juan también sal para acá, mira. Y Evecín, muy buenas. Juan. Mermuradora de mermura que saques Timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Santiago no es del pueblo, ¿eh? ¿De dónde eres tú? De Riacho. Vine con 17 años. De Riacho para acá. De Riacho para acá. Y aquí fue donde conocí a la jefa. Ah, Claro, aquí fue donde y la ya conocí. no vos movisteis de No, aquí. no, sí, nos movimos, sí. Fuimos, Hay 52 años. ¿Qué te 52 xuntos? años ya, sí. ¿Y para dónde marchasteis? A Suiza. ¿Para Suiza? Estuvimos en Suiza. Casémonos en Suiza. Anda, Ah, claro. con un cura suizo. Sí. Sí. Bueno, hablaba el español, ¿eh? Bueno. Hablaba español, pero... ¿Y cómo fue esa boda en Suiza? Bueno, bien. ¿Había Una mucha boda- gente? Una boda familiar, pero los amigos y familiares. Amigos italianos, unos amigos italianos y la familia toda de esta. La mía nada. Por tanto, estamos aquí. ¿Y Juan qué me cuenta? Pues yo aquí me crié, aquí nací, aquí me crié, en esta casa. Y Qué aquí hemos- guapa. lo que Juan tú ya me de los preguntas- gaiteros. Los gaiteros. Sabes que nieto de gaiteros, mi padre gaitero, después de mi padre aprendió tocando la gaita, cuidando vacas aquí por los prados, No me digas. con buenas broncas que le echaba a mi abuelo porque él, mientras tocaba las vacas por los prados de los vecinos. Claro, él iba para arriba para entretenerse, Eso y sí. sacaba la gaita y les... Y así aprendió a tocar la gaita. Me acuerdo de ver a mi abuelo tocar la gaita y mi padre juntos, y luego aquí pues hacer grandes fiestas de cumpleaños y de Y la gaita de no santos, faltaba. y la gaita no faltaba. Claro. La jota, la pandereta, mi abuela que tocaba la pandereta. Anda, que si te da ahora por aprender a tocar la gaita, los Bueno, vecinos que yo te dicen... cuento, yo cuando fui a la mili llevé la gaita. Llevabas la gaita. Y me acuerdo un fin de año, que era el fin de año, en la Puerta del Sol, salimos en televisión tocando la gaita. Yo tocando Él la toca gaita. algo, gaita y acordeón. Él hace las dos cosas. Ah, No, con guitarra el un poco. que naz músico... No, y la música sí me lleva. Este tocaba el acordeón y el hermano el bombo, el tambor, en el salón. Que fue donde conocí yo esta. Hacían baile y fue donde conocí yo esta. O sea, la conocía, pero bueno. Una historia también, sí, una historia que te cuento, sí, lo que dices de Geles, historias que la orquesta sin control. Y luego hay una cosa muy curiosa, que igual mi hermano que yo tenemos nuestro refresco aquí en el pueblo. Había un andaluz que tocaba algo en la batería y entonces alternábamos, oye, entonces iba a bailar uno, Para poder cortejar. al lado donde estábamos sentados estaba el interruptor de la luz, apagábamos la luz un rato y bueno, las cosas de guajes de aquella, porque... ¿Y tú aprovechabas cuando apagaba la luz para No, también no, para que va. animar? No, que va. No, bueno, Luego habría alguna madre por allí que decía, esto ya no puede ser, no. No, las madres se enteraban después. Lo que decía Santiago, este banco de guajes en aquella época, pues los de Pili y hermano, que éramos una recua de ellos todos. Familias Sí, de 7, 8, de familias muy grandes. Yo me acuerdo de ver en el pueblo pues 43 guajes con tanto. 9 en casa de Pili. Y, En mi casa 7. y luego, bueno, de guajes, por Y en contando alguna casa de cosa, la abuela de Susana, hacíamos también algunos juegos con uno que era Bendito Lairón. un pedazo de Bendito contera. Lairón. Sí. ¿Cómo oye la historia esa de Bendito Pues era Lairón? entre guajes y guajas, o críos y crías. Entonces se sacaban los ladrones y la justicia. Entonces sería una doble tele católica y liquileta estando la reina en su gabinete, vino Gil, apagó el candil, candelín, candilón, J, justicia, por ejemplo, Pili, por un lado, yo ladrón. Entonces salíamos 8 o 9 para cada sitio y te marchabas. Eso tiene que ser por la noche, ¿eh? Tenías que decir 3 veces, bendito Lairón, a lo mejor estabas en otro barrio. Las 12 ya son, y a buscarlos. Y había que, claro, un escondite a lo bestia. Claro. Una vez que estábamos jugando, yo fui para la cama, marché para casa y metíme en la cama y andaban buscándome por el Y pueblo. tú también cansado. Y acabó ya cansé. Venga, nenos. Bueno, Un beso. Muy bien, vale. Mira qué bien estás aquí. Ahora vamos a ver a Inés. Ay, mira, Inés. Hombre, chicos. Inés, bueno, ¿estás poniéndoles florines? Sí, Apetez. estaba esperándoos ya. Mermura, mermuradora de mermura que saques Timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Está llena tu casa? Sí, estoy en unos apartamentos de mi hijo. Ah. 4 apartamentos. O sea que hay un montón de sitios de turismo aquí. Sí, aquí sí. En Fresneu. Sí, ¿Y ya estos tienes son apartamentos? Apartamentos rurales. Esta es una casa mía rural también.
y allí tengo otra, y luego aquí vivo yo. Bueno, tienes un montón. Hombre, sí, mucho. ¿Y es nacida de aquí? No, soy de un pueblo, de Torce. ¿De Torce? Sí. ¿Y viniste para acá cuando te casaste? Sí, a los 17 años. ¿Con 17 años te casaste? Sí, me casé con 17. ¿Y de Torce viniste para acá? No, estaba en Gijón y luego vine a Torce y ya iba a marchar para Australia. ¿Saliste del colegio para casarte? Sí, casi. ¿Y tú querías marchar para Australia? Yo tenía los papeles para marchar para Australia. ¿Y por qué? Porque tenía un hermano allí. Y entonces quería ir para Australia. Pero después empezó Armando que no nos casábamos, y yo debí de creer que casarme era una tontería. Y luego cuando yo puse las casas rurales, pues ya vinimos a vivir aquí. ¿Y pusieron el bar también? Y pusimos un bar. El Chigre, que eso Sí. fue una fiesta, claro. Sí, hacíamos unas espichas aquí. Lo pasábamos pipa. Porque Tremendas. llevaba mucho tiempo sin Chigre. Sí, pueblo. entonces ya llevaba sin nada. Y aquí nos reuníamos, aquí hacíamos comidas, aquí hacíamos de todo. Una sorpresa. Echábamos Sí, partidas. sí. Cuando no había mucha gente, poníamos nosotros con los paisanos para echarles partidas. Sí. Ah, claro, había que hacer ahí... ¿Cómo va? Cuando el aguinaldo es donde hacen el reparto los nenos del dinero, siempre. Lo ¿Siguen venían a saliendo hacer los aquí. nenos? ¿Cuándo salen? El día Nochebuena. En Nochebuena, casa por casa. Sí. ¿Y tienen cantar? Claro, ¿Típico de aquí? claro. ¿Cuál y el de aquí? A ver, Pili, ¿cuál? Angeli, no somos Ah, del sí, del cielo cielo venimos. venimos. Y ese otro que... En el pico de aquella peña. Ay, sí, es el huyo. Vamos a dejarlo. Porque este año en el aguinaldo de mi pueblo enseñónosla un paisano los guajes y llevamos un año con la perrina y madre mía. Pero aquí salen nenos y nenas, ¿eh? No como Sí, en otros todos pueblos. juntos, No, sí, aquí salimos claro. todos juntos. Y fíjose siempre lo del aguinaldo. Todo el tiempo, sí. Y luego, antiguamente uno era la pita, otro era el gocho, Sí. otro era el panadero. Daban dinero y daban unos chocolates. Y daban unos chorizos, patatas, hacíamos pacíamos y asábamos el Después, chorizo. en una casa hacíase... Porque ¿cuántos nenos se junten en Nochebuena aquí? Hubo muchísimos. Hubo de ser hasta 20 y pico. 20 y pico. Sí. Había que tener preparado. Pero ahora unos quieren cuantos. nada más dinero, no quieren comida. No, Ay, ahora no, la pero- comida no la quieren. Pero no, eso yo también, eso hay que cambiarlo. Tiene que ser... Ya, era mejor hacer Y una luego, merienda, luego claro. para todos. Y... ¿Tiene un nombre esta calle? Aquí Yeto Fresneus números. Está perfecto. Y esta también es tuya. Sí, esta, bueno, y es de un nieto. Venga, guapa. hasta luego, hasta Chao. luego. Chao. Era que a punto Tomate llegamos. bonito, ¿Viste? pimiento. La tienda en casa. Yogures me dijiste. Aquí tenemos a Manolín y Buenas Maruja tardes, comprando, buenas. Maruja, vaya suerte. ¿Cómo es esto? ¿Que te lo traen a la puerta a casa? Sí, regálamelo. Regálentelo. Bueno, eso de regalar no, ¿eh? ¿Y cada cuánto vienes? Toda semana. Todas las semanas. Todo- Los jueves siempre más o menos está... Siempre, ahora. soy Nunca sagrado. falla, nunca nos dejó ¿Y cuántos plantados. años fai que vienes? Pues 24 por lo menos. Mamina 27 en mía. agosto. 27 Desde años. el año 90, sí. Pero claro, fais medio Asturias. ¿A qué hora sales de Sariego? De Sariego a las 9 o así. A las Ahora 9 de la viaje mañana. Para empezar aquí sobre las 10 y pues he hecho todo el día por aquí. Y lo que toca te verga el jueves. El jueves te verja. Ayer tuve para Quirós, mañana voy para la tu zona, para Puerto, Cáceres y todo por ahí. ¿A qué hora vas por Cáceres? Por ahí por la rienda, 1:30, 2, por ahí, 2:30. Y luego depende. tomarás algo. ¿O no te da tiempo? Sí, hombre, que tomarlo se toma. Un cafetín en la rienda, A la claro. carrera. Tres de todo. Sí, bueno, un Comestible. poco de todo. Cuando empecemos la empresa solo era congelado y ahora amplíes porque, a ver, a medida que van pasando los años, faltate clientela, intentes mantener la venta Claro. como que... Y tenéis ofertas también. Claro, entonces estoy como el Prica, pero en pequeño. Hay de todo. En pequeño y en casa, sin el Aquí sin hay el de carrito, todo, aquí hay de ¿viste? todo. Claro. Claro, ¿y agarraste algo de oferta? ¿O tú vas a tiro fijo lo que te La prestan? Maruja tiene precio especial. Ah. Pasa que no hoy lo decimos a nadie, pero... Claro, tú tienes la tarjeta. Sí. Que te hace descuento. Hazte descuento. Y el cliente La bien. de la Seguridad Social. Bueno, anda, termináis el trato y que Y se tiene te dé suerte, bien. a ver, la mala suerte que tiene es que ella dice siempre que si regalo algo. Y ya sabe que regalar y en miércoles y viernes. Ay, claro, y como vende Pues por eso. jueves... ¿Pero dónde estás mañana? Que va ella, no te preocupes. Me coge de paso. No creo que me mueva de ¿Y aquí en con un Cáceres qué día regalo. ayer? ¿El viernes? Mañana viernes. Era hoy, en Cáceres, En cuando Cáceres las hacía... ofertas eran hoy, claro. Era hoy. Bueno,
Seguí bien. Venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Buena tarde. Pues ahora ya estamos llegando a la plazoleta del pueblo. Esto es la plazoleta del pueblo. Estamos llegando a casa Marite. ¡Marite! ¿Qué? Ven para acá, anda. Mira Ya qué voy. gatos. Hola, Marité. Aquí funciona bien el micro, ¿eh? Sí. No hay Sí, problema. un pitido yo. ¿Qué tal, Marité? Muy bien, ¿y vosotros? Encantados. ¿Esta casa también es de turismo rural? Sí. Fue la primera casa que se abrió. Fue la primera casa que se abrió en Teberga. La primera fue esta tuya. Y después Celso Peirús. ¿En qué año abriste tú, Marité? En el 92. ¿Y el primer cliente, acuerdaste tú? Ah, claro que me acuerdo. Era valenciano. ¿Valenciano? De Oliva. ¿De Oliva? Y se llevó, pues, 2 tacos de tarjetas así, y al año siguiente era todo Oliva. Se conocían todos. Les debió de dar en taquilla porque trabajaba en un banco. Claro, entonces iba como para la feria muestres. Y que dan tanto es así de que la caja. el hotel de Páramo de Manolo, que abrieron más o menos por aquella fecha, yo le mandaba clientes para allá porque en mi casa no entraban Claro. como máximo 12. Tengo 14. ¿Y pero vivís nada aquí más. de siempre? No. ¿Siempre vivisteis aquí o No. anduvisteis? ¿Cómo es la historia? Yo vivía en Cuéntame. esta casa. Esta y la... Bueno, yo vivía en Gijón, Oviedo, pero yo nací aquí también. En esta casa allí donde naciste. Sí. ¿Tú y cuántos más? Pues 5 hermanos. Mi madre eran 12 hermanos, también nacieron aquí todos. Es la casa de los Arias. Esta casa fue hecha en 1700, no sé cuánto, que lo tengo ahí apuntado, porque está en números romanos allí debajo. Antiguamente se entraba por ahí. Y por esta parte tenían un rabil. ¿En esta parte aquí había un rabil? No, allí. Allá. Sí. Y entonces entraban por una puerta que había aquí, luego ya hicieron la puerta más grande. ¿Y esta casa sigue siendo de la familia? Sí, de mi hermana ahora. Tu hermana. Sí. ¿Y tú hiciste esta después? No, ¿O esta cómo casa llega? la hizo un tío mío de que estuvo en México, un hermano de mi madre. Y después, cuando él murió, pues se la compré a mi prima Berta, que es la dueña de la Torre de San Cucao. Con lo cual, me cago. No, sí, madre mía. Aquí hay mucha historia que rascar. ¿Todos volvéis? Aquí siempre. Esto no se pierde. No. Igual unos que otros. Todo el mundo viene. Y los que están en México vienen todos los años también. Esto es la casa de todo el mundo. La casa, ahora la mía. Y los otros Sentámonos de un poquitín. Yo encantada. Venga. Y los otros de México allí. Sienta un poco, Marité. Así que no, eso siempre. ¿Sigue viniendo mucha gente a la casa de turismo rural? Yo tengo clientes fijos, sí. Ahora, por ejemplo, los valencianos no vienen los padres, ahora vienen los hijos que vinieron con ellos de pequeños. Pili lo puede decir. Claro. Eran una cantidad de críos que ahora vienen con las novias o vienen en pandilla. O... Es que cuando yo vine a vivir a Fresnedo otra vez, vine a trabajar a Casa Marité, porque tenía la casa siempre llena de A gente. tope, no tenía sitio. ¿Este horro con números? Pues mira, este horro con números es porque estaba abajo, en lo que era el corral de la casa, y seguramente que cuando lo subieron para no equivocarse, a la hora de montarlo, Claro. le pusieron la enumeración. Claro, y ahí va la madera 27, la 26, 25, 24 y por Claro. aquí
que va para atrás, claro. Claro, entonces es la lógica que tiene. Porque un tiempo se estaba para abajo. En el corral de la casa. Y esta es la iglesina vuestra. Y esta es la capilla. La capillina. Aquí es donde celebramos la fiesta del ángel. Qué guapo lo de la fiesta del ángel. Sí, ¿y sabes por qué? Es porque, mira, el ángel es el ángel de la guarda. Y aquí en Fresnedo, ¿no ves que nos llaman los cabritos? Porque siempre saltamos y los nenos no te cuento nada. Entonces siempre dicen que no nos pasa nada porque el ángel de la guarda que nos cuida. Ahí tiene trabajo. Eso, tiene trabajo. ¿Cuándo llega la fiesta? El 1 de marzo. El primer fin de semana de marzo. Bueno, y ahora vamos a bajar por aquí. ¿Por aquí por dónde? Por aquí, mira, hay unas piedrinas muy colocadas, muy simpáticas. Vete tú primero. Venga, va. Pegas el salto. ¿Y esto a dónde vamos? Ay, esto Vamos tenéis lo para pasar de la iglesia al salón. Eso es. Ay. Estoy para adelantar tiempo, ¿viste? Claro, bueno, pero no, cuando venís de domingo a la misa, no vos veo yo paseando por ahí. Bueno, bajamos cuando venimos al saleo. Y este es el salón. Y este es el salón, el centro social. Que ya huele a tortilla y todo. Claro, hombre, ahora vamos a la fiesta, al fin de fiesta. ¿Abro yo? Venga, te dejo los honores. ¿Era hasta ahora? No sé. Pero si no hay nadie, Pili. ¿Qué pasó? Madre mía. De la comida, Ayla, tan mal lo hicimos que no vino nadie. Esta es la colineta. Esa es la colineta. ¿Y esto? Ese es un obsequio que pone ahí. Bendito Lairón. Pues vamos a decirlo. ¿Y era el juego que decíamos a ver qué pasa? A ver, pero ¿qué me estáis armando aquí? ¡Bendito Lairón! ¡No! ¡Están escondidos! Pero bueno, ¿cómo es esto? Además, siente que no me ven para acá. Vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde está Juan? Mira, está ahí. Escucha, pero los que dicen bendito Lairón, ¿qué son, los buenos o los malos? Los malos. ¡Ah, encima! Encima somos los malas. Vaya susto que llevé. Esta siente que tengo aquí, porque muchos ya vos vi a todos, pero aquí hay gente que no viera. ¿A Pues quién mira, tengo aquí? este es Julio. Julio. El que canta, el gaitero, digo. Cantar. El hermano de Juan. ¿Tú y es gaitero? No. ¿Tú cantas? Era mi padre. ¿Tu padre? Ah, bueno, Claro. vale. Entonces ahí tengo ya la familia. Sí. Los dos que la liaron. Exacto. Ahí estamos. ¿Y tú qué faes? ¿Cantas o tocas la gaita? Toco la armónica, algo. Toques algo la armónica. Sí. ¿Y gústate cantar? Gústame, pero canto mal. ¿Cantas? Y para que lo sepa. Y para que lo sepa, que canto mal. Pero vas a echarnos una cantarina con Y tiempo. tampoco no canto asturiano, ¿eh? No, ¿tú qué cantas? ¿Por Molina? Antonio Molina. Qué guapo. Lo que pides. A mí eso gústame mucho. Por Molina gústame Ya mucho. veremos, a ver cómo sale. ¿Y al de al lado, ese que te has sentado? Ese es mi marido. Hay que se levante. A ver, Celso, Ven para acá, como te robé la mujer todo el día, te has enfadado. Hostia, vaya contento que estoy. Sí, lo bien que lo pasé. ¿Qué hiciste todo el día? Nada, poca cosa. Estar por los bares un rato. Vale, este pueblo tuyo, Susana, pa' muy chula. ¿Cómo oye? ¿Y entonces qué? ¿Va a haber música? Ya. Desde Asturias a Colombia y de La Habana a la Argentina, yo voy cantando lo que me sale del alma, con la clase y melodía, con la voz que puso Dios en mi garganta. Cuando yo estaba en La Habana, cuando yo estuve en La Habana y le cantaba a una mulata, mucho cuidado, aunque yo venga de España y pueda cantar flamenco con esta voz que es asturiana.